Una práctica que se ha utilizado comúnmente es que las fortalezas y oportunidades se consideran fuentes de entrada para las oportunidades. Bien, y las debilidades y amenazas son fuentes de entrada para los riesgos. Bien, esa es una práctica muy común y teniendo el debido cuidado se puede adoptar. En cuanto a lo que son los requisitos de las partes interesadas, tenemos dos grandes extremos. Si nosotros logramos cumplir con los requisitos de las partes interesadas, esto va a representar la gran oportunidad de fortalecer la confianza, de aumentar la imagen de marca, de aumentar las ventas, por ejemplo. Y tenemos el riesgo de que si no cumplimos con esos requisitos legales, pues vamos a tener pérdidas de clientes, sanciones, multas y pérdida de imagen como organización. Entonces, fíjense cómo un mismo requisito de una parte interesada puede traer el efecto incierto positivo o negativo. Bien, el efecto incierto positivo es la oportunidad, el efecto incierto negativo es el riesgo. Por lo tanto, es importante identificarlo y buscar el propósito para el cual nosotros hacemos esa identificación de riesgo y oportunidades. Y el propósito se encuentra en los literales que vienen a continuación. El primero es garantizar que el sistema integrado de gestión pueda lograr los resultados previstos. ¿Dónde están los resultados previstos del sistema integrado de gestión? Pues subyace en cada una de las disciplinas. En el caso de calidad, está relacionado directamente con la satisfacción del cliente y los cumplimientos de requisitos del producto. En el caso de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, subyace en lo que es el contar con lugares de trabajo seguros y saludables. Y en el caso de gestión ambiental es prevenir la contaminación y disminuir o mitigar los impactos ambientales. Bien, esos serían los propósitos, ¿vale? Y allí es donde se encuentra lo que son los resultados previstos. Evidentemente, ese gran propósito que tiene la calidad, la seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente, lo tenemos que traducir en objetivos más específicos para cada organización. Para satisfacer los clientes no es lo mismo si yo fabrico sillas a que si yo, no sé, fabrico vehículos. Tienen diferentes formas de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. Además, consideren que los resultados previstos no solamente están ubicados en los requisitos del cliente propiamente, sino de todas las partes interesadas, incluyendo las comunidades, por ejemplo, que dan mucho valor y aportan valor a las organizaciones con su contribución directa. También se encuentran los trabajadores, evidentemente, el equipo de trabajo es una parte esencial y un stakeholder fundamental al cual atendemos por medio de lo que son los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. El otro propósito se encuentra en prevenir o reducir los efectos no deseados. Los efectos no deseados son los que generan pérdidas dentro de las organizaciones. Las pérdidas, pues, dependiendo de su magnitud, pueden llegar incluso a comprometer la continuidad del proyecto. En este caso, el propósito de la organización se puede perder por completo si tenemos una sanción muy grande. Incluso pueden llegar a haber sanciones que esto lo podemos revisar en las legislaciones, que es la liquidación de la persona jurídica. Bien, cuando nosotros tenemos incumplimientos importantes en materia de seguridad y salud en el trabajo o medioambientales, en algunas legislaciones nos dicen que se tendría que liquidar la persona jurídica. Liquidar la persona jurídica implicaría que no podemos seguir operando. No podemos tener una empresa bajo esas características. Siempre me preguntan cómo se traduce esto en el sector público. El sector público, prevenir o reducir los efectos no deseados, tiene que ver con la reputación de una institución, que la reputación de una institución en el sector público es prácticamente todo, porque en función a la reputación que tenga esa institución, pues primero que nada va a tener la confianza de sus stakeholders, ¿bien? En este caso el gobierno y de los ciudadanos, y esa confianza también les va a dar la oportunidad de tener recursos para seguir invirtiendo y creciendo como institución.
Y también el otro propósito es lograr la mejora continua. Cuando nosotros estamos gestionando lo que son los riesgos y oportunidades, pues estamos reduciendo aquello que nos pueda dar un impacto negativo, es decir, cuando mitigamos los riesgos, y potenciando aquello que nos fortalece, que son las oportunidades. Por lo tanto, al unir esos dos componentes, nos vamos a tener un instrumento de mejora muy potente. Hay que considerar que el abordar los riesgos y oportunidades viene de un requisito de la norma o de las normas de sistemas de gestión que ya está en desuso, que son las acciones preventivas. Es decir, abordar riesgos y oportunidades o las acciones para abordar riesgos y oportunidades, si lo señalamos por aquí, lo voy a subrayar, acciones para abordar riesgos y oportunidades, nosotros podemos agarrar esta sección y cambiarla por acciones preventivas. Bien, estas acciones preventivas que hicieron desde la ISO y bueno, en todo caso desde la estructura de alto nivel, le llamaron a acciones para abordar riesgos y oportunidades para poder mejorar el enfoque, porque lo que ocurría antes es que las organizaciones decían que no tomaban acciones preventivas, pero la verdad es que sí las tomaban, lo único que no tenían una guía, una forma de darle respuesta a ese requisito que subyacía en las acciones preventivas y normalmente lo dejaban vacío. Normalmente decía, no, este año no tenemos acciones preventivas durante una auditoría. Y eso, pues, aparte que es falso, también pierde la perspectiva, la organización de poder lograr estos tres propósitos que estamos viendo acá en la base de este requisito. Muy bien, continuando con nuestra presentación, pues vamos a la siguiente sección en la cual nos tenemos que la organización también debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades y cómo integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema integrado de gestión y evaluar la efectividad de estas acciones. Bien, aquí varias consideraciones. La primera, acciones para abordar estos riesgos y oportunidades deben ser planificadas. Planificadas quiere decir que existe la actividad que vamos a ejecutar, el responsable de esa actividad y la fecha prevista para poder ejecutarla. Bien, eso como mínimo de planificación. También podríamos incluir otras variables como los recursos requeridos para poder ejecutarlo. Bien, ya una vez que tenemos ese plan de acciones para abordar los riesgos y oportunidades, pues tenemos que pensar en cómo el resultado que obtenemos de la ejecución de ese plan de acciones lo vamos a integrar a los procesos del sistema integrado de gestión. Para ver temas de los procesos del sistema integrado de gestión, los invito a nuestro canal de YouTube, que allí vimos el enfoque proceso de un sistema integrado de gestión. Además, también en el canal de YouTube tenemos el enfoque proceso de gestión ambiental, en la gestión de procesos de seguridad y salud en el trabajo y la gestión de procesos de ISO 9001, también la de la 27001. Entonces, a ver, lo que vamos a tener acá es la posibilidad de integrar nuestras acciones o el resultado de las acciones a los procesos de la organización. Al integrarlo en los procesos de la organización sale fortalecida. Bien, y aquí tiene el requisito de evaluar la efectividad de las acciones. Voy a hacer un paréntesis importante aquí con la efectividad. Para quienes nos contactan desde México, hay que considerar que ustedes utilizan indiferentemente la palabra efectividad y eficacia. Y esa es una forma muy acertada de enfocarlo, porque de hecho así lo ven desde los idiomas originales en los cuales se publican las normas. Pero en el resto de Latinoamérica, o al menos en los que yo tengo conocimiento, los países que tengo conocimiento, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Argentina, eh, y, y Paraguay, eh, eh, al menos en esos países tengo la plena certeza de que sí diferenciamos lo que es la eficacia de la efectividad. Y esto se debe a un tema académico, al menos desde mi investigación, me he preocupado por revisarlo, es una cuestión académica, que es que desde la academia se nos explica
la diferencia entre eficacia, eficiencia y efectividad. Bien, la eficacia es la capacidad de lograr los objetivos, la eficiencia es el logro del objetivo optimizando los recursos y la efectividad es el producto de la eficacia por la eficiencia. Bien, de hecho la efectividad está muy relacionada con el término productividad. De hecho, se consideran sinónimos. Para no caernos en tecnicismo ni academicismo en esta sesión, esta efectividad que estamos hablando aquí es la eficacia, es decir, la capacidad que tienen las acciones para abordar los riesgos y oportunidades de mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades. Bien, de todas formas, evidentemente, lo que busca toda organización es ser efectivo, es decir, lograr los objetivos y que optimicemos los recursos. Bien, dice que la intención de esta cláusula, y aquí viene una explicación interesante que tiene la PAS 99, que no la tienen el resto de las normas. Bueno, en este caso, al ser una PAS, por supuesto, tiene la libertad de poner dentro de su estructura otros elementos. Y dice que la intención de esta cláusula es garantizar que la organización aborde los problemas identificados en 4.1 y 4.2, determinar los arreglos para gestionar sus riesgos y oportunidades. Bien, hay que considerar que en 4.1 y 4.2 lo que nosotros estamos haciendo es un reconocimiento de cómo está la organización. Si se quiere, es un diagnóstico organizacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, calidad y medio ambiente. Por lo tanto, una vez que uno hace un diagnóstico, pues puede hacer una proyección de si yo quiero aprovechar las fortalezas y oportunidades que tengo y quiero mitigar mis debilidades y amenazas, pues hay que tomar alguna acción. Entonces, allí es donde surge la conexión con lo que son las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Dice que las disciplinas específicas y los requisitos del sistema de gestión que se incluyan en el alcance del sistema integrado de gestión determinarán qué riesgos y oportunidades se deben considerar. Esta aclaratoria es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien la norma hace referencia a la 14.001, la 45.001 y la 9.001, hay que considerar que las empresas tienen la oportunidad de hacer diferentes integraciones. Yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de integrar un sistema de gestión que incluía calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información y gestión del servicio. ¿Bien? En este caso eran 5 disciplinas las que estaban integradas en ese sistema de gestión. Evidentemente, cada una de las disciplinas tiene sus propios requisitos y hay que tenerlos en cuenta a la hora de abordar riesgos y oportunidades. Esto parece obvio, pero es que a veces nos hemos encontrado en casos de auditoría que, por ejemplo, hacen un FODA muy de carácter comercial, lo cual no está mal, pero estaría incompleto, porque tendrías que considerar aspectos de calidad del producto, satisfacción del cliente, garantizar lo que son los lugares seguros y saludables dentro de la organización, considerando, por supuesto, cuáles fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas tiene al respecto, y lo que es el prevenir la contaminación y mitigar los impactos ambientales. Entonces, teniendo en cuenta ese propósito que tiene cada uno de esos sistemas de gestión o esas disciplinas independientes, pues vas a poder aportar a esa matriz de riesgo de oportunidades. Y ya, antes de pasar aquí, quiero culminar, porque claro, ahí hemos hablado de calidad, seguridad de ambiente, pero ¿qué hay si, por ejemplo, integro una más? Como puede ser seguridad de la información, por ejemplo. Bien, ahí yo tengo que colocar riesgos y oportunidades asociados a lo que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información. Entonces, fíjense cómo esa aclaratoria no está de más porque lo que hace es orientar a quienes están implementando el sistema de gestión, decir, oye, no te olvides que tienes que considerar todas las disciplinas. No vaya a ser que en la auditoría te vayan a pillar con con disciplinas que no consideres. ¿Vale? Y si no vamos a auditar, pues no pasa nada. Si no vamos a hacer una auditoría de certificación, no pasa nada. Igual vamos a tener auditorías internas e igual hay un compromiso con las partes interesadas cuando uno integra
un sistema de gestión. Bien, nos dice que aquellos que desean incluir la gestión ambiental ISO 14001 deben identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental que puedan controlar y los pueden influir, ¿sí? Esto es porque si vemos en el apartado 6.1 de la norma ISO 14001, existe el 6.11, el 6.12, ¿vale? Y en el 6.12 nos habla de identificación de aspectos, luego viene la evaluación de impactos. Entonces, oye, tenemos lo que nos está diciendo esta norma es, aparte de lo que son riesgos y oportunidades, pues tienes que considerar lo que son identificación de aspectos y evaluación de impactos si es que la 14001 está dentro de tu esquema de integración. Para hablar de identificación de aspectos y evaluación de impactos, en el caso de Cantán, pues tenemos un caso práctico específico para ello. En el momento que corresponda, que en este caso será en 3 semanas, en 3 eventos, pues lo vamos a poder ver. Dice que al hacerlo deben tener en cuenta los desarrollos nuevos o planificados o actividades, productos y servicios nuevos o modificados y nos remite nuevamente a ver a la 14001. ¿Qué pasa? Que dentro de una organización se cuenta siempre con una estrategia de innovación. Bueno, no siempre, pero la mayoría de las organizaciones tienen una estrategia de innovación. Y en esa estrategia de innovación implica, bueno, hacer el producto más atractivo para nuestros clientes. Eso es natural. O sea, una organización siempre está buscando que su cliente quede satisfecho y superar sus expectativas. Por lo tanto, aplica lo que son los desarrollos. Pero cuando uno hace un desarrollo, no se tiene que olvidar de que esos desarrollos van a traer como consecuencia posibles nuevos aspectos y posibles nuevos impactos ambientales. Cuando yo digo posibles aspectos es porque pueden traer aspectos que no habíamos considerado antes, aspectos ambientales, quiero decir, eh, o que los aspectos que ya habíamos considerado pueden modificar su impacto. Ojalá que su modificación de impacto siempre sea a la baja. Ojalá que las mejoras que nosotros estemos incorporando dentro de un producto siempre consideren una baja de impactos ambientales y que se tengan impactos ambientales positivos. Eso sería el ideal. Bien. Y también nos dice actividades, productos y servicios nuevos. Bien, cuando hablamos de actividades, eventualmente dentro de una organización puede ser que no modifiquemos el producto como tal, pero sí podamos incorporar nuevas actividades. Voy a poner el caso, una organización que fabrica libros, por ejemplo, una editorial. Se ha dado cuenta que sus distintas partes interesadas, en este caso sus distribuidores y, y usuarios, pues necesitan un punto de conexión. Bien, el correo electrónico no es suficiente porque resulta que tenemos usuarios en diferentes partes del mundo y con diferentes necesidades. Por lo tanto, decide incorporar una nueva actividad, que en este caso sería un call center para poder atender a esos clientes tanto distribuidores como usuarios que requieran comunicarse con nosotros porque queremos mejorar la experiencia del cliente. Eso es una actividad que perfectamente puede encajar dentro de una estrategia de una organización. Bien, lo que me está diciendo la norma es, oye, no te olvides que cuando vas a incorporar esa actividad, pues seguramente van a haber aspectos ambientales que se van a modificar. Por ejemplo, en este caso, los aspectos ambientales que surgirían sería un mayor uso de la energía, un mayor uso de agua, probablemente también vamos a estar usando recursos naturales para la papelería, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces eso, pues evidentemente modifica la matriz de aspectos impactos ambientales que tenías anteriormente. Aquellos que están incorporados al SST deberían identificar los peligros y priorizar los riesgos de acuerdo con la jerarquía prescrita en 45.001. Bien, también nos dice, oye, si vamos a incorporar 45.001, considera que tenemos que hacer una identificación de peligros
y evaluación de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, bajo la misma perspectiva. Hay que considerar que, por ejemplo, si yo voy a hacer un nuevo producto, ese nuevo producto, por ejemplo, puede traer como consecuencia el manejo de sustancias peligrosas tanto para el medio ambiente como para nuestros operadores. Bien. En consecuencia, yo tengo que identificar el peligro de la manipulación de esa sustancia y los riesgos asociados a esa manipulación. Eso nos trae como consecuencia que generemos la jerarquía de los controles según lo que tiene la 45001. Bien. La norma también nos dice que es importante que la organización establezca, documente y mantenga uno o más procesos para identificar y responder a cualquier evento no planificado o posible emergencia o desastre. Hay que considerar que cada uno de estos riesgos que hemos estado hablando, si se presentan dentro de un incidente, pues pueden generar un impacto a la continuidad del negocio. Bien, una característica que tiene esta PAS 99 es que ya nos orienta a que tengamos un sistema de gestión de continuidad de negocio. No quiero decir que quien tenga una PAS 99 inmediatamente tenga que implementar un sistema de gestión de continuidad de negocio, pero hay que tomar en cuenta que como el sistema de gestión tiene componentes de gestión de emergencia en medio ambiente y gestión de emergencia en seguridad y salud en el trabajo, pues esas dos, dependiendo de la magnitud de los incidentes o de esas emergencias, pueden traer como consecuencia la paralización de las operaciones. Nos dice que este procedimiento debe buscar o prevenir o mitigar las consecuencias de tal ocurrencia y considerar la continuidad de las operaciones comerciales. Bien, no podemos detener las operaciones comerciales dado a un incidente. Por lo tanto, como hay incidentes cuya magnitud no la podemos anticipar y que esa magnitud puede ser significativa, tenemos que considerar lo que es que tengamos una estrategia de recuperación lo más ágil posible. Y en este caso, insisto, estaría orientado a un plan de continuidad de negocio. La organización debe revisar periódicamente y cuando sea necesario, revisar los procedimientos de preparación y respuesta ante contingencias. Bien, esas respuestas ante contingencias son para poder mitigar los impactos ambientales que puedan generar cualquier incidencia en materia ambiental o los impactos de seguridad y salud en el trabajo que puedan estar afectando al ser humano. Y aquí es donde aparece la mención a la ISO 22301, que proporciona requisitos específicos sobre la identificación del análisis de impacto empresarial y la evaluación de riesgo, específicamente un BIA y un RIA. ¿Bien? Un BIA es un Business Integrity, un análisis de impacto de negocio, Business Impact Analysis, y un Risk Incident Analysis. Bien, nosotros tendríamos que verificar aquellos posibles incidentes que podían estar deteniendo la capacidad de la organización de suministrar productos conforme a las especificaciones. Ojo, hay que tomar en cuenta que en la 9001 también existe una mención. Es muy incipiente la mención al contar con acciones para garantizar la continuidad del suministro de los productos y servicios conforme a las especificaciones, pero igual hace mención a ese plan de acciones, ese plan de respuesta eh, que orienta a un plan de continuidad de negocio. Muchos sistemas integrados de gestión existentes tienen requisitos de acción preventiva. Esto es porque en el momento de publicación de la 22.301, perdón, el momento de la publicación de la PAS 99 era el 2012 y en el 2012 todavía no se había publicado ni la 14.001 ni la 45.001, ni la 14.001 2015 ni la 45.001 2018. De hecho, para efectos de la presentación, yo hice algunas modificaciones para que puedan hacer menciones a normas nuevas y a requisitos nuevos de las normas. Pero si leemos el documento original, no tiene esos
la mención ni a la 14.001-2015 ni a la 45.001-2018, puesto que se publicaron años después. En el caso de la 14.001 se publicó 3 años después de la Paz 99 y en el caso de la 45.001 se publicó 6 años después de la Paz 99, la vigente. ¿Bien? Ahora vamos a lo que es el caso práctico. ¿Bien? En el caso práctico tenemos lo que son la integración de los riesgos y oportunidades. Bien, vamos a lo que es la descripción. En este caso práctico, que sirve para explicar los requisitos de la Paz 99, 6.1, acciones para abordar el riesgo, nos encontramos con la empresa de soluciones tecnológicas. Es del sector de servicios TI. Bien, recordemos quienes han ingresado en eventos anteriores que hemos utilizado este tipo de, de ejemplo anteriormente. Dice, objetivos, identificar y evaluar los riesgos y oportunidades que pueden afectar el desempeño del sistema integrado de gestión. Planificar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades identificados e implementar y evaluar la efectividad de las acciones planificadas. Eso es lo que vamos a ver en el caso práctico. Bien, vamos a ver las acciones. Primero, Soluciones Tecnológicas realizó un análisis de riesgos y oportunidades para identificar los factores que puedan afectar el desempeño del sistema integrado de gestión. Este análisis se realizó en consulta con todo el personal relevante, incluyendo la alta dirección, los gerentes de procesos y los empleados base. Soluciones Tecnológicas identificó los siguientes riesgos y oportunidades. Primero, riesgo, el incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001, 14001, 45001. En este caso, vamos a saber cómo Kantan nos va a permitir identificar el riesgo, pero también sus causas y sus consecuencias. La pérdida de clientes debido a la mala calidad de los servicios. Accidentes laborales. Daños al medio ambiente. Esto desde sus actividades. Y como oportunidad está el aumento de la satisfacción de los clientes, la reducción de costos y mejorar la imagen de la empresa. Soluciones Tecnológicas planificó acciones para abordar los riesgos y oportunidades identificados. Por ejemplo, para mitigar el riesgo de incumplimiento de los requisitos de la norma, la empresa decidió invertir en la capacitación para el personal y la implementación de nuevas herramientas de gestión. En este caso, por ejemplo, herramientas de gestión automatizadas como Kantan. Para aprovechar las oportunidades, aumentar la satisfacción del cliente, la empresa decidió implementar un sistema de gestión de quejas y sugerencias. Esto es para poder aumentar esa satisfacción del cliente. Soluciones Tecnológicas implementó las acciones planificadas y evaluó su efectividad. La evaluación se realizó mediante el seguimiento de los indicadores clave de desempeño y la realización de auditorías internas. Esos dos elementos son los que le permitieron verificar la eficacia. Bien, ya vamos a ver en el sistema cómo eso se puede reflejar. Cuando hablo del sistema de Kantan Software. Bien, para ver Kantan Software tienen que ir a la dirección que aparece ahora mismo en pantalla. Tenemos pues los beneficios de Kantan. Bien, estos beneficios se encuentran con acelerar el camino a la certificación. De hecho, con Kantan se puede utilizar el sistema ya pre-implementado para que lo puedas llenar con los registros y entregarlo a los auditores y la verdad que hemos tenido resultados muy importantes. Comentarios de un auditor que no lo puedo mencionar por obvias razones, pero que me lo ha dicho, es que cuando auditas con sistemas como Kantan, pues es mucho más fácil encontrar la evidencia. Bien, gestión ISO más ágil que nunca. Bien, en este caso no tenemos que estarnos preocupando de que si se le asignó la tarea, que si revisó el correo o no, que si vamos a estar listos para la auditoría externa. No, porque en el sistema incluso tiene un seguimiento de la operación de cada uno de sus usuarios. Y tenemos un 80% más económico que otras herramientas similares. ¿Sí? Nuestra herramienta, la verdad que es mucho más económica, dada su categoría y su potencial. Tenemos hasta ahora la definición de ISO 9001, 14001, 45001 y 27001 y la combinación de las mismas. Bien, para ver planes y precios,
puede ingresar acá y tenemos los distintos planes y precios, el S, el M y el L. Ahora mismo el más recomendado es el M, pues que aparte el sistema como tal también tiene una serie de beneficios como un curso de implementación Kantan Software, el cual es una forma de cómo explotar el sistema en su máxima capacidad, y el curso de control de información documentada de los sistemas de gestión, el cual pues es un complemento interesante para las organizaciones. También tenemos otros planes, el L, y el L tiene más cursos y también tiene más capacidad. Bien, el S, que es donde están las organizaciones más pequeñas, pues tiene igual beneficios muy interesantes de operación, lo único que no tienen curso. Pero bueno, eso va a depender de lo que tengamos presupuestado y lo que queramos invertir. Bien, si quieren ingresar a una demo, pues le dan clic aquí y tenemos lo que es la solicitud de una demo. Bien, y si ya son clientes, pues simplemente le damos aquí acceso, ya soy cliente, y les va a pedir una serie le van a pedir una serie de información, en este caso unas credenciales, el nombre y la clave. Una vez que tengan el nombre y la clave, pues ingresan a este entorno y fíjense que tenemos la estructura de alto nivel acá. Está 0 configuración, que nos permite configurar el sistema, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que es la estructura de alto nivel. Bien, si vamos a hablar de gestión de riesgo y oportunidades, la vamos a poder encontrar acá. Fíjense, aquí nosotros tenemos dos grandes aplicaciones. La de administración de riesgo, que nos va a permitir a nosotros hacer la cartera de riesgo, que es muy importante, porque hay que considerar que los riesgos no es que hay un momento para poder identificarlos. La verdad que la norma nos dice que la gestión de riesgo es itinerante, es decir, dependiendo de la situación. Bien, y está lo que es la aplicación de gestión de riesgo, que nos va a permitir hacer el análisis, evaluación y plan de acciones. Entonces, vamos a iniciar por administración de riesgo. La administración de riesgo lo que trae es consigo todos los componentes de gestión de riesgo. Esos componentes los vamos a poder encontrar aquí. Tenemos, fíjense, tenemos actividades, amenazas y vulnerabilidades, aspectos, control ambiental, todo lo que son, digamos, las columnas que tienen comúnmente en una matriz de riesgo. Bien, el día de hoy nos vamos a ocupar de riesgos y de oportunidades. Bien, cada una de ellas es una aplicación. Eso es muy importante considerarlo porque al ser una aplicación, pues tiene una serie de campos que podemos llenar de forma ágil. Bien, voy a hacer una de riesgos. Para poder ingresar a los riesgos, pues primero que nada lo que me va a mostrar es la serie de riesgos que tiene el sistema ya identificado. Fíjense que tienen riesgos por tipo, tienen ambiental, tienen por procesos, tienen de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Eso nos va a permitir a nosotros generar un registro de estas características. Primero que nada, la entidad. Si tenemos varias entidades, pues esas varias entidades nos las va a permitir identificar. En este caso, es la identificación principal. Un riesgo, un cargo que es automático, en este caso, porque el que tiene permiso de cargar riesgo, tiene permiso para poder generar esta cartera. ¿Por qué les digo el tema de los permisos? Porque no todo el mundo dentro de la organización debería tener el permiso para poder ingresar a este entorno, porque si no vamos a correr el riesgo de que cualquiera ponga cualquier cosa en el riesgo. Entonces es muy importante tener un administrador de riesgo. En este caso puede ser el encargado del sistema de gestión o el risk manager, si es que tienen manager dentro de sus organizaciones. Bien, esto nos va a traer en consecuencia pues que tengamos que registrar el riesgo. Por eso les dije que iba a dejar por acá abierta lo que son los riesgos. Habíamos dicho que el que se había desarrollado en el caso práctico es esto, el incumplimiento de los requisitos de las normas. Bien, una vez que una organización tiene una certificación, pues el incumplimiento con esos requisitos puede comprometer esa certificación, y en consecuencia, si pierde la certificación, pierde la ventaja competitiva que esta representa. Bien, voy a copiar acá, perdón. Esto. Voy a copiar de nuevo, que no logré copiar el
Acá, copiar. Perfecto. Perdón. Eso va para acá. Y lo pego acá. Bien, ahí está. Incumplimiento de los requisitos de las normas. Bien. El origen, en este caso, puede venir de diferentes fuentes. Y recuerden la conexión que tenemos en 4.1 y 4.2. ¿Vale? Como nosotros podemos tener dentro de los factores del contexto, la fortaleza relacionada con la certificación del sistema de gestión, pues lo podemos traer del análisis del contexto. Bien. Luego nos dice que, digamos, cuál es el tipo de riesgo. Y ese tipo de riesgo puede estar en cualquiera de estos puntos que están acá, lo cual nos deja a nosotros la posibilidad de hacer, por ejemplo, una clasificación de los riesgos. En este caso podría ser reputacional. Las causas, ¿por qué causa podremos tener el incumplimiento de los requisitos de la norma 9001-14001? Yo puedo relacionar causas y aquí hay un conjunto de causas, la cual yo puedo crear, por ejemplo, en este caso, el desconocimiento del equipo de trabajo sobre la ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Bien. Esa es la causa por la cual tenemos un incumplimiento. Y las consecuencias, muy importante conocer las consecuencias. Esas consecuencias sería, por ejemplo, eh, perder la ventaja competitiva de contar con una certificación. Aceptar. Bien, ahí ya me creó ese riesgo y lo cargo. Y ahí se hizo el registro completo, está identificado el riesgo. Bien, esa identificación del riesgo va a traer como consecuencia que yo puedo completar el riesgo y pasar a una siguiente fase. Fíjense cómo genera un workflow y ese workflow pues simplemente lo que me deja esa actividad ya registrada. Bien, si yo por ejemplo tengo la posibilidad de ver ese riesgo en el inventario, pues yo me voy a ese inventario y le digo filtrar y voy a ver cuáles son las que están cerradas, es decir, aquellos que ya han sido analizados. Ver estado cerrado y le damos a aceptar. Bien, y ahí encontramos lo que son los distintos riesgos. En este caso, el que acabamos de ver, que es este, el riesgo número 7. Bien, ahí está. Ahí está toda la información, el incumplimiento con las normas, las causas y las consecuencias que acabamos de registrar. Siempre lo vamos a tener allí disponible. Bien, voy a lo que es la gestión. ¿Sí? Una cosa es que yo administre el riesgo, que yo lo capte y la otra es que lo gestione. Voy a gestionar el riesgo. Bien, y para gestionar el riesgo, pues me tengo que meter en lo que es la matriz correspondiente. Bien, la matriz de riesgo que vamos a elaborar el día de hoy va a ser la matriz relacionada con esta que está acá. Matriz de riesgo. Bien, acá yo le voy a dar, perdón, ahí me iba a crear una nueva matriz, pero no quiero con una nueva matriz, voy a hacerlo sobre una matriz existente. Bien, fíjense como ahí ya están un conjunto de procesos y unos riesgos identificados. Yo le voy a dar acá a estos dos, editar para que no me vaya a dar error y los voy a tomar y los voy a eliminar. Bien, esto es una limpieza porque viene desde unas pruebas. Bien, y voy a editar, voy a crear un nuevo riesgo. Bien, en este caso siempre asociado a los procesos. Aquí están los procesos de la organización. Estos procesos los podemos encontrar dentro del el enfoque procesos, evento que ya lo vimos. Este, por ejemplo, de incumplimiento puede estar relacionado con un proceso estratégico. Bien, y después viene lo que es el código de riesgo. El código de riesgo va a apuntar a lo que es la, la codificación de riesgo que habíamos visto anteriormente.
Y esa codificación de riesgos son estos riesgos que están acá. Bien, yo puedo escoger uno de esos riesgos, por ejemplo, este riesgo de procesos, y aceptarlo. Bien, en este caso, al darle guardar, él se trae toda la información. Bien, ahí se trae toda la información que hayamos cargado anteriormente. Bien, en todo caso, esta es planificación estratégica y es este riesgo el que estamos tratando. Le damos clic acá y lo podemos valorar ahora en probabilidad e impacto. Esa probabilidad es una matriz de 5 por 5, en este caso de probabilidad muy importante, y el impacto puede ser muy severo. Bien, le doy guardar y fíjense cómo me permite hacer una priorización en el sistema. En el sistema no vamos a encontrar dentro de la matriz y no va a encontrar que este es muy alto, tomando en cuenta que el resto de riesgos son altos o moderados. Bien, vámonos con el alto. Le damos editar. Y en este caso, lo que me va a permitir a mí es gestionar lo que son los posibles controles o acciones para abordar esos riesgos, ¿vale? Para poder ejecutar esos controles, acá pues nosotros podemos ir a la pestaña de lo que son la administración de riesgo, ¿vale? Y podemos definir controles. Y aquí fíjense cómo tenemos los diferentes controles que existen. Dan control ambiental, controles de seguridad y salud en el trabajo y controles de seguridad de la información. En este caso vamos a hablar de controles existentes. Bien, esos controles existentes yo los puedo crear acá y empezar a caracterizar. El control, en este caso va a ser automático. El control existente, pues yo lo puedo crear y va a ser el plan de capacitación, aceptar. Bien. Aquí en este caso es una clasificación. Esa clasificación va a ser un control administrativo. El tipo de control es preventivo para que no lleguemos a esas condiciones. Los recursos, el responsable de la ejecución automáticamente me identifica a mí. La frecuencia en la que se aplica ese control puede ser anual. El tipo de control, ya habíamos dicho que era preventivo. El responsable es anual. La mitigación va a ser, por ejemplo, a la probabilidad. Y la evidencia de la aplicación, en este caso, sería el plan, plan de capacitación ejecutado. Bien, vamos a dejarlo allí, ejecutado. Aceptar y ya se carga ese control. Bien, si yo voy a incorporar, por ejemplo, ese control aquí a los riesgos que están existentes, yo puedo darle aquí a escoger el riesgo en control, el riesgo en cuestión, acá. Y fíjense cómo voy a tener la posibilidad de generar ese control acá, de traérmelo a esta sección. Ese control que acabo de hacer, ese control está por acá. ¿Sí? Entonces, de hecho, está apuntando a lo que son los controles existentes. Específicamente es este. Cuando yo me lo traigo, él se trae todos los datos del control y al final me va a permitir a mí evaluar la eficacia de ese control en función a que si es eficaz en el diseño, si es eficaz en cuanto a la frecuencia de ejecución y si está documentado. Bien, eso me va a permitir acá darle guardar y me va a permitir hacer un registro del nivel de control. Fíjense cómo aquí ya está el nivel de control y ese nivel de control inmediatamente me dice que es adecuado. Bien, es decir, el sistema inmediatamente me está indicando qué tan eficaz es ese control. Bien, ¿qué ocurre? Que cuando ya tenemos ese control como eficaz, pues quiere decir que podemos evaluar lo que corresponde a el riesgo residual.
Bien, el riesgo residual, al ser un control eficaz, es decir, que yo le digo que hay evidencia que previene el no cumplimiento y que el mismo se considera eficaz, él inmediatamente me va a dar un riesgo residual bajo. Es decir, él calcula automáticamente lo que es la comparación del riesgo inherente, que es muy alto, con la eficacia del control, que es adecuado, y me va a traer como consecuencia de que el mismo es eficaz y por lo tanto el riesgo residual es bajo. Bien, luego, ¿qué ocurre? Que dentro de un sistema de gestión sabemos que tenemos que incorporarlo a los procesos, ¿sí? No podemos dejarlo eh, simplemente como un proyecto, es decir, que tiene un inicio y un fin. Por lo tanto, yo puedo aquí incorporar nuevos planes de acción. Esos nuevos planes de acción que me van a permitir, por ejemplo, ejecutar anualmente las capacitaciones de 9001, 14001 y 45001. Hay que considerar que una organización está en constante cambio y por lo tanto yo puedo haber capacitado a todo mi equipo de trabajo en el año 1, pero en el año 2, 3, 4 y 5 se van a incorporar nuevas personas. Incorporar lo que es, en ese momento yo puedo incorporar lo que es un plan de acciones, ¿bien? En este caso, ese plan de acciones lo voy a crear nuevo y se lo voy a poner a la sede principal. La fecha de creación es el día de hoy y el plan, en este caso, proviene específicamente de lo que es el análisis del contexto, ¿no? Habíamos dicho que esto lo veníamos viendo del análisis del contexto. Y aquí lo que hago es crear el plan. Cuando yo creo el plan, el sistema me va a llevar a ese plan. Voy a ir específicamente al plan de acción que se ha creado. Bien, y aquí está los planes de acción. Aquí está el número 19 que está relacionado con esas acciones. Bien, aquí ya está todo codificado para que pueda ser más fácil encontrarlo. Aquí le vamos a editar lo que son las tareas y, por ejemplo, en este caso va a decir de qué origen viene esto, del análisis del contexto, siempre dejando trazabilidad. Y voy a decir, por ejemplo, desarrollar el onboarding del sistema integrado de gestión para los nuevos ingresos. Bien, ese onboarding nos va a permitir a nosotros que la gente que entre a la organización ya esté capacitada, bien, o apenas entre se capacite. Ya, que aquí me saltó una imagen. Ya, no dice, no se muestra la lámina, no, sí, es que había saltado alguna pregunta por ahí. Bien, entonces tenemos, fíjense, una fecha inicio y una fecha fin para el plan de acciones. Ya vamos a ver por qué es ese plan de acciones. Esto viene de una amenaza, debilidad, oportunidad, fortaleza. Recuerden que le habíamos dicho al sistema que venía del contexto, ¿cierto? En este caso puede venir, por ejemplo, de una fortaleza, es decir, que estábamos certificados y no la queremos perder. Bien, y le definimos un recurso. Ya vamos a ver por qué es ese recurso. Fíjense, ahí ya cargué esa tarea. Si yo me voy al plan 19, ya el sistema me va a relacionar de una vez que esa actividad está pendiente. Ah, bueno, aquí me dice algunas que están vencidas y hay unas que están al día. Bien, y están al 100%. Las que están vencidas pues están al 0%. Bien, ¿qué ocurre? Que eso, el sistema lo refleja en una agenda. Esa agenda de actividades me va a permitir hacer una evaluación de la productividad de mi organización en materia del sistema de gestión. Y aquí yo voy a ver a toda mi organización, bien, y le voy a decir, por ejemplo, que haga un dashboard, un cuadro de mando, y me dice, bueno, mira, tenemos 100 actividades fuera de plazo, de las cuales están en otros procesos, no son los procesos propios de la organización, sino son del sistema integrado de gestión. Tiene un promedio de más de 30 días vencida. El que tiene mayor cantidad de tareas es Gilbert Araujo, porque, bueno, yo soy el que lo opera, y están en fase. En fase quiere decir que está dentro de la ejecución de procesos. Hay fase y acción. Tomando en cuenta que la diferencia entre fase y acción,
fase, voy a explicarlo en términos del sistema. La fase es que está esperando por que yo le dé aquí al editar y completar. Eso es fase. ¿Bien? Y acción es que yo le dé evidencias de la ejecución. En este caso, esta evidencia que está esperando acá. La evidencia de que yo ya desarrollé el plan onboarding. Y aquí yo le puedo realizar un comentario y decir desarrollado, ¿bien? Y le puedo enviar una evidencia. Aquí, por ejemplo, vamos a poner que el plan onboarding es este que está acá. ¿Bien? Subo la evidencia, le digo que el mismo está cerrado, aceptar, y quiere decir que cuando yo estoy ejecutando esta acción, no solamente aseguré que el control sea eficaz, sino que además lo incorporé a los procesos, que ese salto es el que le complica más a las organizaciones. Siempre tenemos seguramente una matriz de riesgo y probablemente tengamos hasta la medición de la eficacia, pero muchas veces se nos olvida que tenemos que integrarlo al sistema de gestión. Y este sistema te permite integrar el sistema de gestión. ¿Dónde está esa matriz? Tomando en cuenta que tenemos varias matrices, pues aquí ya tenemos este plan de acciones que está mencionado dentro de la identificación de riesgos acá, en la planificación, en la gestión de riesgos, y habíamos hecho en esta matriz que está acá. ¿Bien? Entonces, ese plan de acciones ya estaría disponible para poder mantener este sistema eficaz. Y fíjense cómo aquí de una vez me dice qué acciones se habrían tomado para poder mantenerla y el estado de esas acciones. Y la trazabilidad, pues la hacemos perfectamente desde aquí. Yo puedo ver el sistema desde aquí. Ah, no, perdón, es desde aquí. Y ya me va a traer los datos de la acción que tomé. Muy bien. Eso es en la dirección de los riesgos. Ahora vamos a ir a lo que son las oportunidades. Bien, acá tenemos una matriz de oportunidades. Control F. Oportunidades, aquí está. La matriz de oportunidades. Vamos a ver la matriz de oportunidades. Bien, la matriz de oportunidades está aparte porque son otros criterios los que vamos a abordar. Vamos a ver cuáles son esos otros criterios. Bien, volvamos a nuestra presentación. En el caso práctico nos dice que como oportunidades estas personas encontraron el aumento de la satisfacción del cliente. Bien, bueno, yo voy a potenciar esa oportunidad. Bien, para potenciar esa oportunidad voy a ver primero que nada si vale la pena potenciarla. Acá vamos a ir a las oportunidades. Esto también viene desde la planificación estratégica, ¿verdad? Entonces le doy clic para que me incorpore al proceso de planificación estratégica y aquí yo voy a crear en ese proceso de planificación estratégica esa oportunidad. Fíjense que me la puede clasificar como alta o también tenemos dentro de la planificación estratégica unas oportunidades que son baja o media. Bien, entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se hace es invocando al proceso en el cual se encuentra el sistema de gestión, en este caso planificación estratégica, el código de la oportunidad, que es una oportunidad nueva, la cual la vamos a hacer para la sede principal, y la oportunidad se llama aumentar la satisfacción del cliente, ahí está, aumentar la satisfacción de los clientes. El origen de esta oportunidad también viene del análisis del contexto. El tipo de oportunidad, en este caso, la vamos a llamar una oportunidad que está relacionada con, tenemos también puede ser de carácter reputacional. Las partes interesadas, en este caso, que están relacionadas serían los clientes. Y el resultado esperado es, por ejemplo, el incremento en las ventas cruzadas. Bien, le damos a aceptar
Y ya la oportunidad ha sido creada. Es la oportunidad número 4. Le damos guardar. Y la misma está creada aquí. Es la oportunidad número 4 y fíjense cómo se traen todos los datos. Ahora vamos a ver, a evaluar esa oportunidad. ¿Qué tan relevante es para nuestra organización? Bien. Esto nos va a traer acá una prioridad. La probabilidad de que nosotros podamos aumentar la satisfacción del cliente, pues en este caso puede ser probable. Y el beneficio que nos trae puede ser mejora la satisfacción del cliente. Bien, guardar. Bien, y aquí nos encontramos en la oportunidad número 4 y la misma es media. Bien, si yo tengo otras que son un poco más altas, pues por supuesto primero ejecutamos la más alta. En este caso, al ser media, esta que está alta, pues aquí hay otra media, pues ya las altas están, están desarrolladas. Entonces quiere decir que en la siguiente prioridad están las medias, por lo tanto esta 4 está sujeta al desarrollo, al aprovechamiento de ese plan de acciones. Y entre el plan de acciones, pues yo voy a crear el plan de acciones para la sede principal el día de hoy. En este caso viene el análisis del contexto y le damos a aceptar. Ese plan de acciones es el número 20. Bien, yo le voy a dar guardar y desde aquí me voy a ir hacia el plan de acciones, tal cual como lo hice con la gestión de riesgo. Aquí le damos clic para que me lleve al plan de acciones y yo pueda crear una tarea. Esa tarea viene desde el análisis del contexto y empezamos a crear la tarea como tal. Según lo que vimos en la presentación, que fue lo que hizo esta empresa este es para mitigar y para aprovechar la oportunidad y aumentar la satisfacción de los clientes, la empresa decidió implementar un sistema de gestión de quejas y sugerencias. Le damos clic aquí, la incorporamos aquí. La fecha de creación es hoy. La máxima, vamos a darle una semana. El factor relacionado, en este caso, sería una oportunidad. Y el recurso que vamos a relacionar es Hilbert. Bien, aquí ya se crea la tarea, ¿vale? Y puedo ir al plan de acciones. Fíjense cómo el plan de acciones se creó de forma automática. La acción, en este caso, para abordar una oportunidad. Y en este caso están las acciones para el contexto y está pendiente por ejecutar. Si vamos nuevamente a la agenda de actividades, que es en un día normal de trabajo, yo voy a ir a la agenda de actividades y le voy a decir a mi agenda de actividades, yo quiero saber cuáles son las acciones que tengo que tomar hoy para el sistema de gestión. Y en este caso me dice que tengo que definir un plan de acciones, el número 19 y el número 20. El que me interesa ahora mismo que veamos es el número 20. Si yo le doy aquí al 20, él me va a permitir ver las tareas que voy a ejecutar desde aquí, desde la agenda de actividades. Bien, y yo le puedo decir desde aquí mismo que la voy a editar y le voy a decir que la ejecuté. Realizar la acción, le voy a decir realizada. Es decir, ya creé mi sistema de quejas. Vamos a poner que el sistema de quejas sea este. Voy a poner que sea este, por ejemplo. Ese es mi sistema de quejas. Y le voy a dar que es cerrada. Aceptar y ella la completa. Bien. Al darla completada, dice el sistema ya lo ha dado por ejecutada. Voy atrás, él me va a dirigir a lo que es el plan de acciones, bien, me va a decir en dónde está relacionada esa oportunidad, me va a decir que esa oportunidad ya ha sido ejecutada en tal fecha, bien, que ya está siendo aprovechada y aquí en la agenda de actividades, bien, pues cuando se termine la jornada del día de hoy, ya me la va a sacar de las actividades que están pendientes. ¿Por qué? Porque ya ya la abordé, ya está como responsable y abordada acá. Y por supuesto, la va a actualizar dentro de nuestro dashboard. Muy bien. Hasta acá nuestra sección de lo que es la demostración o el análisis del caso práctico.